No juzgáis, porfa. Aún estoy experimentando con mi nuevo pelo, que nos acabamos de conocer y no sé si acabamos de llevar bien. Y sí, bueno, empezamos. Muy bienvenidos al siguiente tutorial de la serie de... Y ahora vosotros... ¿Cómo? ¡Navidad! Y no sabes quién soy ni por qué estoy haciendo esto, porque llevo ya 17 días grabando, editando, subiendo, pensando tutoriales, Navidad. Y sobre todo, sorteos. Cada día aquí vengo a daros un regalo. Tienes faena esta noche para mirar todos los vídeos anteriores y participar en todos los sorteos que están activos hasta día 24. Así que, bueno, como he dicho, cada día un sorteo. Aún nos quedan unas cuantas bolsitas para sacar. Os doy las condiciones que tienes que hacer para participar. No hace falta que participas en todos. Puedes participar aún en los que ya están publicados de hace días. Y aún quedan unos premios muy guapos por salir. Así que atentos hasta el final. Soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad hermosísima que tenemos aquí creado entre todos y nuestra pasión por el DIY, pues entonces únete, suscríbete, activa la campanita. Y si no queréis perder nada y si quieres compartir fotos conmigo, pues también sígueme en mis redes sociales, pues en Facebook, pues en Instagram, donde puedo compartir todas vuestras creaciones. Hoy os traigo una idea súper chula para hacer unos bajoplatos, que por cierto tengo otros bajoplatos hechos también en series anteriores, que os dejo en la cajita de información los enlaces. Y ya está, no os entretengo más, vamos a empezar. En una hoja de fieltro vas a colocar un objeto que tiene una forma redonda que es un poco más grande de tus platos, de tu lavavajillas, y lo repasamos. Ahora vamos a empezar en el centro, colocar cuerda de macramé. Este es de Rosas Crafts, que también hizo los adornos en el otro tutorial, pero como me ha sobrado tanto, quería hacer una cosa con ella y ese se me ha ocurrido. Vamos aplicando un poco de silicona caliente, poco a poco, trocitos pequeñitos para que no se nos enfría de mientras, y vamos haciendo vueltas hasta llegamos al borde de nuestro dibujo que hemos marcado. Así se queda. Vamos a comprobar si nos gusta cómo queda. Ahora vamos a rematar, lo cortamos y lo pegamos el extremo. Hay que repasar quizás un poco con un poquito más de silicona para que no se deshilache la cuerda y listo. Cortamos el fieltro y así es como se tiene que quedar. Si estás contenta con el resultado, lo dejas así. También puedes decorarlo con más decoraciones, flecos, pompones. Yo los voy a dejar así para que queden un poco más tranquilos y los puedo utilizar más a menudo. Otra idea muy chulo son esas rodajas de madera que da un toque súper rústico. Si no, estos son más clásicos, que son lo que hice en el primer serie de Navidad en mi canal. Y si no, también tienes otra opción de cortar un trozo de tela yute. Vamos a deshilacharlo un poquito para que da este toque especial y listo. Así tienes varias opciones para poner bajoplatos. Os dejo abajo en la cajita de información los enlaces a los otros vídeos y espero que os guste mucho, que os inspire a hacer vuestros propios bajoplatos. Si te ha gustado, dame un like aquí abajo, suscríbete y sígueme en mis redes sociales si todavía no lo has hecho. Y ahora vamos a acabar el vídeo con el sorteo de hoy. A por ello. El premio de hoy es un puzzle de una casa de madera en 3D. Gracias a Etsy Dreams.
Etsy ha abierto un taller y una tienda en Llinars, cerca de Barcelona. Por cierto, si estáis ahí, siempre digo ir a visitarla porque tiene muchísimos materiales para hacer manualidades súper originales, únicos, que puedes hacer un montón de cosas. Y esta es una de las cosas que ella vende en su tienda. Son cosas de madera que tú aún puedes acabarlo pintando, dando totalmente tu gusto, tu estilo. Y son además puzzles, los tienes que montar y luego, bueno, lo que he dicho, puedes pintarlos si quieres. Son chulísimos. Si quieres ganarlo o si quieres ganarlo para regalarlo a otra persona, tienes que seguir las siguientes condiciones. 1 es nacional. Tienes que seguir a mí en Instagram, que es @SteffiDoing. 3, tienes que seguir a Etsy, que es @EtsyDreams, también en Instagram. Y 4, tienes que poner aquí abajo en un comentario: yo participo. A participar, compartir si queréis. Y por supuesto estar atento que mañana vengo con un sorteo súper chulo. Nos vemos mañana. ¡Chao! Christmas memories, oh